nuestro historiador de cabecera, el señor Francisco Punzi. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes todavía, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Buenas tardes a todos, gracias por el llamado y bueno, saludos a la audiencia también, por supuesto. Fran, un gustazo que estés con nosotros. Profe de historia, contarle a la gente no hace mucho. Profe de historia desde recibido con título modelo 2014. Bien, y que un interesado de la historia de toda la vida. Sí, sobre todo después que salí de la secundaria, porque viste, en las escuelas a veces hacen que no nos gusten las materias. Medio aburrido lo hacen, ¿no? Sí, a veces cuando te enseñan solo hechos y memorizar esos hechos y tal fechas. Vez alguna consecuencia, bueno, la verdad es que no atraen demasiado a algunos profesores. No he tenido suerte en particular en la secundaria con los profes de historia, ¿no? Ninguno de nosotros. Bueno, a mí como va Francisco, ya la postura de docente ya es revolucionaria. Sí. Comparto plenamente lo que decís, está buenísimo. Bueno, me parece mucho revolucionario, pero bueno. No, porque, ¿sabés por qué te digo revolucionario? Porque en realidad, para ser revolucionario no tenemos que ser, bueno, y acá te doy el pie un poco, más como historiador a mí me vas a dar clase, lógicamente, pero digo, calificarnos de revolucionario no me parece, no tendría que ser mirado o comparado con los grandes revolucionarios de la historia, porque me parece que se pueden hacer muchísimas pequeñas revoluciones. Y a eso me refería con... En la educación, por ejemplo. Por ejemplo, dentro de un aula. Sí, bueno, el pensamiento crítico debería ser fundamental en todo el proceso educativo, tanto primario como secundario, y ni hablar en niveles superiores. Y bueno, fundamentalmente a nivel primario y secundario, y es más difícil encontrar eso. Y la verdad es que necesitamos que haya pensamiento crítico. Por eso, cuando nos toque, que nos critiquen a nosotros, que me ha pasado también. Por eso te lo decía, e imagino que debe ser un profesor que hará pequeñas revoluciones en su aula. Intentar de otra manera, ¿no? Sí, lo intentamos. Y lo digo realmente en serio. Alguna vez, yo soy un admirador del feminismo, sé que no me llamaron para esto, pero yo creo que el feminismo, el movimiento feminista, es el único movimiento cultural mundial que nos interpela continuamente a nosotros. Y una vez me pasó en la clase, ya ni recuerdo cuál fue la frase que dije, y dije una frase que en el fondo era machista y no me había dado cuenta. Entonces una alumna agarra y me dijo, pero lo que usted está diciendo es machista. Entonces me lo argumentó. Y yo quedé con la boca abierta, contento, porque realmente tenía razón. Con lo cual, bueno, pudimos construir algo. Uno también tiene que aceptar cuando se equivoca o, bueno, cuando culturalmente está atravesado por el machismo. ¿Qué va a hacer? Seguro. De construcción constante. Exacto. Fran, nos vamos a meter porque tenés una clase dentro de un rato. Lengua de señas, tengo una clase, estoy estudiando lengua de señas. Tal cual. Escúchame, el otro día charlamos y te proponía charlar un poquito de epidemias y pandemias en la historia de la Argentina. Mucha gente entiende que esto que está pasando es ahora y siempre, y va a llevar guardado en la memoria de todos estos momentos. Pero hemos tenido en nuestra sociedad algunas otras epidemias, por lo menos más que pandemias, ¿no? Sí, bueno, como pandemia, en todo caso, se puede hablar de la de 1918-1919, que por supuesto llegó a la República Argentina, otro contexto histórico, donde el liberalismo, el pensamiento económico liberal y el pensamiento liberal social también, no era el único, pero estaba fuertemente arraigado, con lo cual las medidas que se tomaron en ese momento distan mucho de las que hoy podemos estar hablando. ¿Qué pasó? Y la gripe española en Argentina, obviamente estuve revisando algunos datos, causó unas 15.000 muertes en 7 meses, en 7 meses. Pero fundamentalmente hubo 2 oleadas, digamos, a fines de 1918, en octubre, y en invierno de 1919. Ese invierno de 1919 produjo casi 13.000 muertes. O sea, ese invierno fue realmente crudo y afectó más que nada a las provincias del norte de la República Argentina y en menor grado
en mucho menor grado a la capital federal y al conurbano bonaerense. Ajá. Pero vos fijate qué paradójico, ¿no? Estamos hablando de 1919 y una cantidad de muertes realmente importante para la cantidad de habitantes que tenía la República Argentina en ese momento. Sí. Pero en 1871 una epidemia, esto es interno, no fue una pandemia, no fue a nivel mundial, Sí. que tuvo la famosa epidemia de fiebre amarilla, que Sí. en realidad empezó en Corrientes el año anterior, a fines del año anterior, en 1870, y que mató, según los historiadores del caso, que han estudiado el caso, entre ellos está Miguel Ángel Sena, aproximadamente, porque no hay ciencia cierta, no hay una cifra exacta, unos 15.000 personas. También. O sea, la misma cantidad de gente con muchísimo menos personas. En Sí. Claro. Capital Federal llegaba, ¿no? Era San José de Flores, lo que hoy es Sí. Flores, hasta ahí llegaba Capital Federal, Claro. pero San José de Flores era un lugar de quintas y terreno baldío por todos lados. Claro. Imagínate que en 1870 ni siquiera algunas calles empedradas a lo sumo podrías encontrar, Sí. y mató la misma cantidad de gente. Mirá. Se hizo un éxodo en la capital federal, inclusive Sarmiento se fue de la capital federal, Mirá. se fue para Mercedes, y ante la Sí. presión de la opinión popular, de la opinión pública, de decir cómo el presidente se está yendo a Mercedes, se había Claro. ido, tuvo que volver. O sea, que aparte de los 15.000 muertos, se estima, cerca de 50.000 personas más. O sea, ya estamos hablando de 65.000 personas que no estaban en Capital Federal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Las personas que accedían a la posibilidad del éxodo, ¿era cualquiera o estaba vinculado también a un poder adquisitivo, a un estrato social determinado? Mira, es una excelente pregunta. La verdad es que en primer término lo que uno puede llegar a decir es que se iban los que podían. Claro. Y vamos al punto, así uno no parece que se está esquivando la pregunta. Porque había 90.000 personas en Capital Federal y se fueron 65.000, o sea, quedó desierta la capital. Sí. La epidemia empezó en el lado sur y no se sabía, o sea, en lo que hoy es San Telmo, en Sí. esas grandes construcciones que después se transformaron en conventillos. Sí. Y mucha de esa gente pensó que, como siempre se piensa ante una epidemia y no se sabe cómo actúa el virus, la bacteria, el mal en definitiva, Ujú. siempre era cuestiones de higiene. Entonces pensaron que era el contacto a través de las personas lo que hacía que se diseminara, claro, en este caso, la fiebre amarilla. Y muchas de las personas, grandes familias que vivían en la zona sur, en esas grandes casas, se terminaron mudando a lo que actualmente es la Recoleta. Mirá. Entonces esa gente se trasladó del sur de la ciudad hacia el norte de la ciudad. Sí. Esa epidemia de fiebre amarilla terminó llenando el cementerio norte, actual cementerio La Recoleta, y el cementerio sur, actual Parque Patricios. Ajá. En donde está el Parque Patricios hoy, Sí. en la zona característica de los hinchas Huracán, Sí. eso era un cementerio. Mirá vos. Y empiezan a hacer las obras para construir el cementerio de la Chacarita. Sí, señor. El cementerio de la Chacarita mirá se vos. construye casi en tiempo récord. De todas maneras se inaugura ya para entrado 1871. El último caso que se registra de fiebre amarilla es del 31 de mayo, se está por cumplir ahora justo un Mirá. aniversario, trágico por cierto, Sí. del último caso que se registró de fiebre Así amarilla. que, Tengamos sí. No, termina. Y tengamos en cuenta, esto fue 1871, el Día del Médico, que claramente no recuerdo la fecha del Día del Médico, se conmemora por el médico cubano Finlay, que fue el que descubrió que el vector que transmitía la fiebre amarilla era el mosquito, y fue ya en el siglo XX, o sea, pasaron casi 40 años hasta que se dieran cuenta cómo se transmitía No sabía que la fiebre amarilla. No sabía que el cementerio de la Chacarita se empezó a construir en el marco de la fiebre amarilla. Yo no sabía que tenía que ver, estaba anclado a eso. Exactamente, Mirá. de hecho, el ferrocarril, bueno, Sí, Leandro ahora Enalén, la Federico Lacroze, Lacroze, es el que, ¿Cómo? No, El Federico Lacroze, Urquiza, ¿no? el Urquiza, ¿no? Sí. El Urquiza. Bueno, de ahí salía el ferrocarril hacia el oeste, y
y el conductor de esa locomotora de 1800, de la famosa locomotora 1857, el motorman, digamos, falleció de fiebre amarilla, y la plaza Los Andes, la que está delante del cementerio de la Chacarita, fue utilizada como fosa común, según cuenta Miguel Ángel Sena en su libro Cuando murió Buenos Aires, que lo recomiendo. No es un historiador, en algunos ámbitos intelectuales no les gusta nombrarlo, pero la verdad que el libro es fantástico. Sí. Pero ¿se llama? A mí lo que Miguel Ángel Sena. Miguel Ángel Sena. El título del libro. Cuando murió Buenos Aires. Después te paso bien porque hay algunas otras investigaciones posteriores a esa también sumamente interesantes. Uno de los historiadores que respeto y admiro, que habla sobre sanitarismo en Argentina, se llama Diego Armus. Bueno, el libro, uno de los últimos libros que él escribió, que se llama La ciudad impura, que en realidad es una historia de la tuberculosis en Argentina, desde 1870 hasta 1950, cuando se encuentra básicamente la vacuna de la tuberculosis. Y lo que comenta tanto él como uno lo puede observar en otros historiadores con respecto a las epidemias, es que ante la duda siempre la cuestión de la higiene es fundamental. Claro. En 1869 y anteriormente también, pero en 1869 hubo una epidemia de cólera en Argentina. Y para los que tenemos ya algunos años, nos acordamos de la de 1990. Y lo primero que te decían era, si querés tomar agua tenés que hervir el agua, te tenés que lavar las manos, gotita de lavandina, conservar la higiene, lavar las verduras. Bueno, eso pasó siempre. El tema de la higiene es fundamental. Hoy vuelve a pasar. Y perdón la anécdota personal, porque bueno, por favor, dijeron de cuándo me había recibido y estamos hablando de las pandemias. En el año 2009, pandemia de gripe A, cuando uno iba a estudiar más o menos se sentaba en los mismos lugares, y delante mío teníamos una compañera, Natalia Marota, que se sentaba adelante y tomábamos mate juntos, una hija de laburante que laburaba con el padre, tenía 25 años y le agarró gripe A y falleció. Mira. Así que es como que lo tenemos muy fresco algunas cosas. Seguro. Cuando toca cerca... ¿Sabes que me das el pie para hacerte esta pregunta, Francisco? Porque me interesa la historia y me interesa lo antropológico, ¿no? El comportamiento en la sociedad, digámoslo así, para que se entienda. Que, según tu lectura, es una mirada que te estoy pidiendo, ¿encontrás algún denominador común, algún punto similar, algo que atraviese en la historia argentina justamente el comportamiento? Porque si bien es difícil analizarlo, los comportamientos, hoy se están dando cosas realmente llamativas en nuestra sociedad, al menos para mí, y quisiera saber qué opinas vos. ¿Encontrás algún denominador común? ¿Sentís que no? ¿Que la evolución hizo que no se repitan conductas o características? No sé si te animás a hablar más en la historia argentina o en la historia de la humanidad, si te parece que hay comunes denominadores. En todo caso lo digo obviamente como opinión personal y pensando en voz alta, con lo cual esto se puede debatir y analizar y no lo voy a poner como verdad absoluta. Totalmente. Ni mucho menos. En líneas generales, cuando ocurren este tipo de cuestiones, las sociedades terminan transformándose y los poderosos terminan siendo más poderosos, y los que pagan los platos rotos son los sectores menos pudientes. Vamos a hablar sin eufemismo, los pobres. Hay que tener cuidado que no se rompan los vínculos de solidaridad cuando ocurren estas cuestiones. Tenemos que estar muy atentos con eso. La verdad es que en la historia está bien, los vínculos de solidaridad son muy importantes, sobre todo en los sectores bajos, porque se apoyan o nos apoyamos, no vamos a sacar los pies del plato, ¿no? Claro. Se apoyan entre ellos o entre nosotros. Pero en este caso en particular, cuando el aislamiento y la separación social física, me refiero, es tan llamativa, que se puede ver, tenemos que tener cuidado con esto, porque hoy
el uso de las imágenes y ver a través de redes sociales cómo los peces andan por los canales de Venecia y Sí. los animales van ocupando lugares que claramente eran de ellos y que el ser humano llegó para instalarse y los socorriendo, y ahora ven que lo pueden recuperar. La verdad es que los sectores económicamente concentrados se hacen más fuertes, y la única manera de, aunque sea ponerle cierto coto, es no romper los lazos solidarios. Sin duda. Que por supuesto acá en Argentina siempre se pone de ejemplo, no lo vamos a poner a nivel de una pandemia o una epidemia porque no lo es, sino que es un pensamiento económico neoliberal, o sea, de los neoclásicos de allá de 1890 en adelante, que ha hecho hincapié básicamente en romper esos lazos solidarios a través del individualismo y con eso el egoísmo. Sí. Y bueno, y acá tenemos que tener en cuenta eso. Cuando esto se empiece a normalizar, no tenemos que tener ese pensamiento de individualista. Esto debería ser una oportunidad para ser más solidario, porque en la historia siempre han terminado concentrándose cada vez más. La brecha entre los ricos y los pobres a nivel mundial, es cada vez más grande. Sí. Frank, tenés que ir a la clase. Te agradezco este rato. Estos datos, estos pequeños momentos que revivimos de la historia, y bueno, también seguramente dentro de 100, 200 años recordarán esta pandemia de coronavirus, otros y otras. Así que volvemos a charlar pronto. Como no, les mando un abrazo grande, muchas gracias por llamarme. Dale, te mando un abrazo.